Tenían miedo. En Betania estaban muy cerca del desierto. Podrían haber huido en cualquier momento. Ahora estaban en una ciudad y si alguien estaba interesado en atraparlos, lo tenía muy fácil. Pensando que su muerte estaba cerca, Jesús instituyó un ritual de celebración de su vida. Beber vino y comer pan se convirtieron en símbolos de conmemoración. Fue el comienzo de la sencilla ceremonia de la Eucaristía cristiana, palabra griega que significaba acción de gracias. La historia de la Semana Santa dio un giro dramático. Jesús dijo entonces algo muy doloroso de escuchar. Afirmó que uno de sus discípulos le traicionaría. Todos se miraron unos a otros preguntándose si serían ellos. En ese momento Judas abandonó la estancia. Judas, el 12º discípulo, abandonó la última cena y avisó a Caifás del paradero de Jesús. Según el Evangelio de San Mateo, consiguió 30 piezas de plata por la información. La emoción del relato de la última cena es demasiado dura de soportar para algunos peregrinos. Pienso en Cristo tomando la última cena en la habitación de arriba y en todo lo que ocurrió aquí. Es impresionante. Después de la última cena, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad bajo la luna llena de Pascua por el camino de Betania al Monte de los Olivos. Para llegar hasta allí cruzaron el Valle de Cedrón. El Valle de Cedrón es el valle que separa la ciudad de Jerusalén del Monte de los Olivos. Ahora es un gran cementerio, y ya lo era en tiempos de Jesús. Dos grandes tumbas, la de Zacarías y la llamada Tiara de los Faraones, eran perfectamente visibles durante el recorrido. La visión de esas tumbas brillando a la luz de la luna le hizo darse cuenta de que su muerte estaba muy próxima y le entró pánico. Según los evangelios, Jesús se detuvo a orar en lo que se convertiría en otro famoso lugar cristiano, el huerto de Getsemaní en el Monte de los Olivos. Los retorcidos olivos son un vínculo con el pasado. Algunos tienen más de 2000 años. Hoy son cuidados por los frailes franciscanos. Los árboles de este jardín son muy especiales. Uno de ellos bien podría ser el árbol bajo el que Jesús se sentó a orar. Estar en el huerto de Getsemaní, donde reposan estos árboles antiguos, con el jardín alrededor, te hace darte cuenta de que Jesús estuvo aquí. Me permite sentir su espíritu, hacerme una idea de lo que sufrió. En el huerto de Getsemaní, Jesús se dio cuenta de que se enfrentaba a una muerte segura. Era un ser humano inquieto y nervioso porque sabía cuál iba a ser su destino. En el Evangelio de San Lucas se afirma que Jesús estaba tan nervioso que sudó sangre. ¿Pero es una parte simbólica de la Semana Santa o pudo haber ocurrido realmente? Sabemos que es algo que puede ocurrir. En casos extremos de estrés y miedo, la piel puede exudar sangre. Ha ocurrido en casos de presos en el corredor de la muerte. Pero Jesús seguía siendo libre. ¿Podría haber evitado su arresto si hubiera querido? No le habrían cogido.
Las autoridades tendrían que haberle perseguido desde la ciudad y él les hubiera llevado ventaja. Habría tardado 15 minutos hasta lo alto del Monte de los Olivos, otros 20 hasta Betania, donde podría haber hecho acopio de alimento y agua para adentrarse en el desierto. Nunca le habrían encontrado. La cuestión es por qué decidió quedarse en el huerto. Creo que lo consideró inadecuado, ya que Dios quería que recibiese allí el beso de Judas. Los evangelios dicen que Judas guió a los soldados desde la ciudad a Getsemaní para prender a Jesús y que le traicionó con un beso. Pero ¿cuál es el significado del beso en la historia? La dificultad de arrestar delincuentes en el mundo antiguo es que no tenían fotografías. Se sabe que en el relato de la traición a Jesús, Judas fue hasta él y le besó, porque las autoridades tenían que saber cuál de esos galileos barbudos era el elegido. Judas había sido el traidor, pero puede que su papel en la historia se haya distorsionado. No estoy tan seguro de que Judas fuera tan malo como se le describe. Algunas personas afirman que Judas fue el único que entendió realmente lo que iba a ocurrir y que tenía miedo de que Jesús de Nazaret terminara muriendo. Incluso la traducción de los evangelios hace dudar del lado oscuro de Judas. La palabra traición no se llega a mencionar. La traducción habitual del verbo griego es entregar. Es mucho más neutral. Si asumimos que Jesús estaba convencido de que tenía que morir, habría sido lógico decirles a las autoridades dónde estaba. Judas habría sido el mensajero. Hay una reciente teoría que dice que cuando fue a hablar con los dirigentes del templo, intentó establecer un último acuerdo entre Jesús y sus oponentes. Esta tarea le habría sido encomendada por el propio Jesús. Más que traidor, fue un intermediario. Esa fue la razón de que finalmente desapareciera y se suicidara, como nos cuentan los evangelios, porque no lo había logrado. En vez de hacer un trato, Jesús fue arrestado y llevado ante Caifás, el sumo sacerdote. Y después ante el gobernador romano Poncio Pilatos, para ser juzgado. Jesús terminaría en una cruz y Judas colgado de su propia soga. Es Viernes Santo en Jerusalén. Los cristianos se preparan para rendir homenaje a las últimas horas de Jesús. Creen que el Hijo de Dios fue obligado a llevar una cruz por las calles antes de ser crucificado. Pero, ¿por qué fue condenado a muerte? Muchos eruditos creen que los desórdenes públicos que desembocaron en la muerte de Jesús fueron los disturbios con los mercaderes y cambistas del templo. Yo personalmente creo que el catalizador fue la resurrección de Lázaro.